Ustedes, muy buenas tardes. En nombre del presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Dolores, el doctor Juan Pablo Cremonte, le damos la bienvenida. En el día de hoy vamos a estar iniciando la charla con el doctor Lucas Walter sobre Derecho Penal, Autoría y Participación Criminal. El doctor es abogado, especialista en Derecho Penal, doctor en la Universidad Nacional de Rosario, director del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de Pergaminos, así que le damos la bienvenida a Lucas Ignacio Walter. Hola, bueno, gracias Natalia, un placer estar con ustedes de esta forma virtual. Lo charlaba un poquito antes de comenzar con Natalia. Lamentablemente esto que nos toca la modalidad virtual y a distancia. Esperemos que tengamos una buena jornada, gracias al Colegio de Abogados de Dolores y a la Fundación Sicuso por permitir este curso. Vamos a tratar de que sea lo más ameno posible un martes hablando un poco de dogmática. Entiendo que, bueno, que por lo que tengo conocimiento, la mayoría ejerce la profesión liberal, así que eso también es bueno. Les pido, sí, que no tengan ningún inconveniente, ni por ahí yo mientras hablo o mientras se vaya desarrollando la clase, no estoy muy atento al tema del chat, pero sí les pido yo voy a ir mirando el tiempo para no extendernos demasiado, pero sí les pido que me interrumpan y que tratemos de hacerlo lo más ameno posible a esta conversación sobre derecho penal, sobre dogmática. Por ahí quienes estudian y ejercen el derecho penal, a mí particularmente me interesa bastante el tema de la dogmática penal. Soy especialista en derecho penal, como decía Natalia, y ejerzo la profesión en forma liberal. Más allá de eso, también en calidad de docente en materia penal, mucho tiempo le dedico a veces al estudio de la dogmática penal, que también soy consciente que puede sonar en algunos momentos hasta medio tedioso para el desarrollo de una jornada. Vamos a tratar de que no, y espero que en algún momento se pueda repetir, y en forma presencial sería mucho más aprovechable. De hecho, por ahí podríamos echar algunas cosas de casos prácticos. Vamos a ver si nos da el tiempo, mientras veo que por ahí se va sumando gente. Vamos a comenzar entonces con lo que es autoría y participación. Bien, el tema de autoría y participación como concepto y teorías actuales, sí, por más que yo, lo último antes de comenzar puntualmente, por más que yo no vea o no vea constantemente el chat, les repito, prendan los micrófonos si están dentro de su posibilidad e interrumpen, así no lo hacemos que no se hace tan pesado, porque por ahí al ser la modalidad Zoom puede llegar a ser un poquito pesado el tema de dogmática, y la idea es que sea un ida y vuelta a conceptos teóricos y que veamos la evolución que tuvo este concepto entre todos. Como les decía, entonces, la dogmática, en lo que hace la autoría y participación, el tema que nos convoca en la jornada de hoy, corresponde a uno de los tres complementos de la llamada teoría del delito. Por ahí, cuando hablamos de teoría del delito, para algunos lo pueden asimilar a conceptos que son meramente teóricos, pero sin duda que es un pilar fundamental, no solo para el estudio de lo que es el derecho penal, sino también para la práctica, porque por más que en muchísimas oportunidades consideremos y creamos que no es llevada o no es tan tenida en cuenta como debería ser, o como a veces estudiamos y nos quemamos las pestañas en los libros, sin duda que la teoría del delito sigue siendo la columna vertebral de todo análisis de un accionario ilícito. La autoría y participación, como les decía, corresponde a uno de los tres complementos
de la llamada teoría del delito. Esta última, en referencia y resumido, como ese edificio teórico en el cual se estructuran los 4 filtros sucesivos que sabemos que contiene la teoría del delito, en donde cualquier caso penal debe someterse y superar esos filtros de los cuales hablamos. Esos filtros precisamente son la conducta o la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Esos son los 4 filtros estamentos de la teoría del delito. Este edificio principal de la teoría del delito, que a su vez se presentan complementos a este edificio central, es complemento de este edificio central. Esos complementos básicamente también son 3. Las formas imperfectas de la realización del tipo. Acá encontramos la preparación, la etapa de preparación de un hecho, o la denominada etapa de la tentativa. Otro segundo complemento, que es la autoría y participación, que es el tema que nos convoca hoy, y un tercer complemento, que es el de los denominados concursos de los delitos, que quedará para otra oportunidad, otra charla. Como complemento de la teoría del delito, el de autoría y participación también ha sufrido cambios, como modificaciones, como lo sufrió la misma teoría del delito, evoluciones de la mano de la misma teoría del delito, como les decía, a medida que esta fue modificándose, ajustándose. También lo hizo el denominado complemento de la autoría y participación, y también lo hicieron las teorías dominantes en el tema de autoría y participación. El porqué de esto que estamos expresando, básicamente, porque, como ustedes saben, durante mucho tiempo estuvo en vigencia un esquema causalista de la acción en el sentido de la teoría del delito, hasta más o menos aproximadamente una segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial, en donde entra en juego y toman bastante vigor las teorías que regulan la autoría y la participación con un esquema finalista, es decir, que eran compatibles con un esquema finalista de acción, en donde el concepto de conducta, en un esquema causalista, es meramente objetivo. Ahora vamos a repasar un poco el tema de las teorías básicas de autoría y participación, en donde importaba el externo, sin importar lo interno, sin importar y dejar de lado en el análisis la voluntad de la acción. La cuestión de la voluntad del autor, la cuestión de la voluntad del autor recién se veía en la culpabilidad, hablando de un esquema causalista. Antiguamente se estudiaba de una manera, y existen lugares, posiciones muy minoritarias, donde hoy predomina y sostienen este esquema. Este esquema, como les decía, un esquema minoritario, superado y abandonado por la mayoría de los sistemas. El sistema continental también ha superado y adopta básicamente casi en su totalidad un esquema finalista de análisis de la estructura del delito. Este esquema tenía el defecto, el esquema causalista, al centrarse en lo objetivo, tenía el defecto de analizar la conducta como un factor meramente objetivo y externo. Se consideraba autor al que externamente cumplía, satisfacía los requisitos que imponía determinado tipo penal. O, por ejemplo, el caso de lesiones, autor de lesiones, quien ejecutaba directamente la acción, quien golpeaba, autor de homicidio, el que disparaba, delito de propia mano. Dentro de esta encuadra la llamada teoría formal objetiva, anclada netamente en un esquema causalista de acción, como les decía, y en un concepto muy particular de conducta, con una mirada parcial, como ser el tipo objetivo sesgadamente. Hoy en día se encuentra abandonado, superado, dejado de lado el sistema causalista de acción, y también de igual manera eso con sus consecuencias es trasladado al complemento de la autoría y participación en el análisis de la teoría del delito. Superada la teoría formal objetiva en un reemplazo a partir de la inmediata posguerra, en la segunda mitad del siglo XX, comienza a imponerse un esquema finalista de acción, y también en la mutación que surge la misma teoría del delito. Es el esquema que hoy tenemos vigente, y simplemente se trata, es un concepto que por ahí es bastante más complejo, pero se trata de una modificación en el primer estamento de la
en el primer estamento de la conducta, de la teoría del delito, es decir, en la conducta, que obviamente, a ver, creo que hay un micrófono abierto, el de Patricia me parece. Les decía, el reemplazo a partir de la medida de este esquema, pasarnos a comenzar a transitar sobre un esquema finalista de acción, y con ese primer elemento de la conducta, en el análisis de la teoría del delito, obviamente va a tener un particular efecto y modificación sobre ese complemento que vamos a tratar hoy, que es el de la autoría y participación. El abandono de un concepto objetivo, de un comportamiento exterior, ese comportamiento exterior que hablábamos hoy, para considerarlo así ahora, un modelo finalista de acción propuesto por Hans Belzer, una conducta que pasa a ser un concepto complejo, a diferencia de lo que estábamos viendo hasta recién, con el concepto objetivo. Al analizar una conducta bajo un esquema finalista de acción, sin duda es que el concepto de acción pasa a ser un sistema complejo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un sistema complejo que tiene dos estamentos? Hablamos de un tipo objetivo y de un tipo subjetivo. Cuando hablamos de ese tipo subjetivo, es una modificación del mundo interior, es decir, que hablamos de la voluntad del autor, ese autor que va a realizar esos 4 estamentos que hablábamos de la teoría del delito, ese autor que va a tener voluntad en realizar una acción que sea típica, que sea antijurídica y que sea culpable. El cambio de concepto de conducta, obviamente, como hablábamos, produce una modificación radical en lo que es a la mirada del análisis de la teoría del delito, más precisamente en este complemento. Esa mirada parcial que se tenía sobre el esquema causalista de acción, al analizar con un tipo complejo de conducta, su faz objetiva como también su faz subjetiva, quiere decir que si partimos de que la base, el primer estamento, la acción, es compleja, que se subdivide en tipo objetivo y subjetivo, naturalmente, tanto la tipicidad como la antijuridicidad y la culpabilidad, en su total, el injusto, va a ser complejo. Es decir, que los 4 estamentos van a tener un tipo objetivo y un tipo subjetivo. Por lo tanto, al analizar un tipo complejo, en especial la conducta, el complemento del que vamos a hablar hoy, la autoría y participación, tiene y merece un análisis complejo de acción que se ve afectado por la aplicación de una tesis finalista, dejando sin uso el esquema causalista para el análisis de la doctrina, de la jurisprudencia, doctrina y jurisprudencia que ha receptado nuestro ordenamiento jurídico desde ya hace bastante tiempo. Es curioso por ahí que a lo largo de, mientras hablemos en la charla de hoy, nos vamos a topar con algunas dificultades que presenta la regulación del título séptimo de nuestro Código Penal, de lo que hace y está denominado bajo el título de participación criminal, pero bueno, a tener en cuenta que casualmente en este 2021 estamos en presencia de la celebración de los 100 años que cumple nuestro Código Penal, lo cual naturalmente, al solo decirlo, somos conscientes de la necesidad, en lo personal, entiendo de la necesidad de una modificación que requiere, por ahí no solamente que lo que se discute la mayoría de las veces en la parte especial, lo que hace a los diferentes tipos penales del ordenamiento jurídico, sino rever y ajustar algunos conceptos que fueron evolucionando en lo que hace en la parte general de nuestro Código Penal. Dicho esto, como les decía entonces, al hablar de un tipo complejo, de un concepto complejo, el concepto de acción, el concepto de autor, perdón, no de acción, al ser un tipo complejo, el concepto de autor también lo va a ser el de coautor, y por derivación los conceptos de instigación, de participación y de complicidad, que son los que regula nuestro título séptimo en lo que hace la participación criminal.
todos ellos van a merecer un análisis en lo objetivo y en lo subjetivo. Les reitero, es casi la totalidad y diría el 99% de la doctrina hoy adopta un esquema finalista un esquema finalista de acción, por lo tanto todos sus complementos, su análisis de la teoría del delito es analizado bajo la lupa de un esquema finalista. En lo que hace a la autoría y participación, por ahí contamos con diferentes teorías. Tenemos algunas teorías que han ido evolucionando, la teoría formal objetiva, de la que hablábamos, de que quien imputa, de quien ejecuta por el mismo hecho es considerado el autor, quien tenía como principal representante a Belling y a von List. La material objetiva también, bajo un esquema causalista, de la necesidad del aporte causal, la supremacía del autor, la simultaneidad de la cooperación, que tiene como principal exponente a Schmidt y a Biermeier. Algo intermedio, ya con una exposición de Binding, perdón. Mentira, Binder no tiene que ver en esto, de Binding, y algunos aportes de Uri en lo que hace a la teoría subjetiva, que es querer el hecho querer el hecho para sí, para uno mismo, o quererlo para otro. Acá introduce un concepto subjetivo en lo que hace al análisis, pero reitero, sigue predominando el análisis causalista en estas tres mencionadas teorías. Es decir, cuando hablamos de teoría formal objetiva, teoría material objetiva y teoría subjetiva, predomina un análisis bajo un esquema causalista de acción, por lo que seguimos hablando de un concepto que no un concepto simple, no solo de acción, sino de todos sus derivados. La teoría por la cual hoy está en discusión, que por ahí cuando uno mira lo que hace a la fecha, decimos, bueno, tal teoría predomina o está en vigencia desde 1940, 1936, que fue 1963, donde aparece, en 1963 aparece la teoría del dominio del hecho, que es la teoría que hoy predomina en lo que hace autoría y participación. Podría llegar a parecer que lleva varios años de vigencia. La realidad es que también esta teoría ha sufrido algunas modificaciones, y hoy en día en lo que hace autoría y participación, sin duda que es la teoría que predomina, la del dominio del hecho, y a veces aparece en algunas discusiones doctrinarias y jurisprudenciales, se lo menciono para que la tengan en cuenta en lo que hace a la dogmática penal, en lo que es la teoría de la infracción del deber. Se los digo rápidamente, después vamos a entrar un poco más en detalle a lo que hace la especificidad de cada una. La teoría del dominio del hecho, como les mencioné, tiene su aparición en la participación dominante de doctrina y jurisprudencia denominada la teoría del dominio del hecho, y expuesta por el profesor Klaus Roxin en su obra de Tratado de Derecho Penal, que se publicó en 1963. Es una obra, entiendo que la mayoría maneja mucho los conceptos de derecho penal. Es uno de los libros primordiales para quienes ejercen el derecho penal, y también para aquellas personas que les gusta estudiar la dogmática penal. Sin duda es uno de los pilares fundamentales de la dogmática penal. Klaus Roxin en el 63 publica su obra y su tratado de derecho penal, parte general, la cual consta de 2 tomos. Fue traducida la obra del autor alemán en el 94, el primer tomo, y más o menos ya lleva casi 10 años. En el 2012, se tomó un tiempo, en el 2012 apareció traducido al español el segundo tomo de Klaus Roxin en lo que hace al derecho penal, parte general, y es precisamente en este segundo tomo en el cual se encuentra todo lo que está vinculado a lo que es autoría y participación.
Eh, la autoría y participación, en esto que le mencionaba, el dominio del hecho, es básicamente tener pleno dominio del hecho para la conducción de las riendas sobre el suceso, para llegar a determinado curso lesivo. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en esta teoría, pero sí es importante que sepan ustedes que de estas teorías que mencionábamos, y hablar de un tipo, al hablar de un análisis complejo de la teoría del delito, no solamente de esto que hablábamos del análisis complejo del tipo de acción, sino también de sus complementos, como en este caso la autoría y participación. Cuando hablamos de la teoría del dominio del hecho, es para que entienda que es la teoría que predomina hoy, obviamente con algunas fallas y falencias que también cambian y son naturales por la evolución del tiempo y de cómo evoluciona la misma forma de comisión de ilícito por parte de quienes los producen. La autoría y participación tiene la finalidad primordial de tratar de un modo razonable, coherentemente y conforme a la ley, lograr una separación entre lo que se considera el deslinde entre autores y cómplices. Nuestro ordenamiento, como les decía, nuestro ordenamiento, el Código Penal argentino lo regula en su título séptimo, en lo que bajo el título de la participación criminal. Esa legislación penal no trata solamente desde un punto de vista de política criminal, sino también desde un punto de merecimiento de la pena. No trata a todos los que participan en el delito por igual, por eso es que hace este deslinde en lo que hace a la separación entre autores y también a los que denomina cómplices. Ahora, con el avance de la exposición, vamos a ver las diferencias de utilización de palabras concretas, como ser partícipe, como ser la palabra cómplice, partícipe primario, partícipe secundario. Por ahí la regulación argentina podría mejorar en algunos sentidos, que se intentó en la modificación, en el anteproyecto del 2019 tenía algunas de estas modificaciones. Yo particularmente trabajé en parte de la redacción, había hecho unos acordes en lo que hace a lo que es autoría y participación, y bueno, finalmente no es otro proyecto más que quedó en el camino. Les decía, nuestro ordenamiento lo trata a partir del artículo 45 y es también conocido como la teoría de la participación criminal. Con esto que hablamos, hay distintas teorías de las categorías de partícipes en un delito y técnicamente desde el 45 al 47, al 46, 45, 46, después 47 hace... Bueno, lo vamos a ver después, pero 45-46 hace la diferenciación entre lo que es autores, coautores, partícipes primarios y partícipes secundarios. Lo que le refería en relación a los conceptos y la utilización de palabras específicas es porque cuando hablamos de participación en un delito, más allá de la participación sea primaria o secundaria, en realidad, y técnicamente por el significado lingüístico de la palabra participar, estarían participando todos del delito, no solo el participio primario, sino el secundario, como obviamente también quien es autor o coautor en un delito tiene una participación. Por eso hablamos, o entiendo que correspondería la palabra de complicidad al hacer un análisis sobre la teoría de la participación criminal. El capítulo de autoría y participación trata de separar entonces correctamente esto que hablábamos, lo que son autores de cómplices. La teoría que se va a utilizar, como les dije, es la teoría del dominio del hecho. Entonces, solamente serán considerados autores quienes dominen o codominen el hecho. Aquellos a los que se le puede atribuir el dominio del hecho estarán de un lado del análisis, estarán de un lado de la columna, mientras aquellas personas o aquellos
iba a decir autores, pero no corresponde a autores, mientras aquellos que no tengan el dominio o el codominio del hecho, pese a ser partícipes en el delito, estarán del otro lado de la columna, en una segunda columna, para que nos ubiquemos gráficamente en un análisis. Del lado de la columna de los autores, es decir, de aquellas personas que, como dijimos, tienen el dominio o el codominio del hecho, vamos a tener tres categorías: el autor inmediato o autor directo, la coautoría y el autor mediato o autoría mediata. Estas tres categorías están reguladas por nuestro artículo 45 del Código Penal. Mientras en esa segunda columna que mencionábamos vamos a tener también otras tres categorías, y en esa vamos a tener los cómplices primarios, los cómplices secundarios y el instigador. Cómplice primario, cómplice primario e instigador regulado en el 45, y el cómplice secundario regulado en nuestro artículo 46 del Código Penal. Bien, el dominio, el concepto del dominio del hecho es un concepto, como les dije, es un concepto relevante, es un concepto crucial para entender este complemento de la autoría y participación. Dominar el hecho significa que un partícipe de delito va a tener el dominio del hecho cuando en esa etapa ejecutiva, es decir, tomando el intercrímenes durante la etapa ejecutiva, que no es la etapa preparatoria, tenemos la ideación, la etapa preparatoria, el comienzo de ejecución y la consumación, de las cuales las dos primeras no son punibles, tanto el comienzo de ejecución como la consumación son punibles. El concepto del dominio del hecho va a ser quien domina el hecho, aquel partícipe que durante la etapa ejecutiva dirige la causalidad, el curso causal a los acontecimientos hacia una consumación determinada. Este concepto es central porque tiene las riendas del suceso, es decir, el autor mediato, tiene las riendas del suceso dirigiéndolo dirigiéndolo esa causal hacia un determinado resultado. Se le atribuye este concepto del dominio del hecho, como les decía, al autor inmediato o autor directo, al coautor y al autor mediato. En relación a esa segunda columna que mencionábamos, les decía que se lo define por un carácter negativo. Todos los cómplices, incluyendo los instigadores, que tienen como denominador común que, si bien participan en determinado hecho, hacen un aporte a la empresa criminal. Este es otro concepto de la empresa criminal que vamos a ver un poquito más adelante. De mayor o menor envergadura, ninguno de ellos tiene un dominio o codominio del hecho. Por lo tanto, básicamente, ¿por qué no tiene un dominio o un codominio del hecho? Por dos razones: porque su aporte se efectúa durante una etapa preparatoria, o porque, si bien se hace durante la etapa ejecutiva, ese aporte es irrelevante, o que no le permite un análisis de diferir una persona si tuvo dominio o codominio del hecho, y en virtud de ese aporte de índole secundario durante la etapa ejecutiva no tiene injerencia. Cuando hablamos de esa situación en que el aporte haya sido durante la etapa preparatoria, teniendo en cuenta siempre y cuando cuando va a comenzar a ser punible cuando el hecho comienza a tener actividad, porque de lo contrario nuestro ordenamiento no aplica, no es punible las delitos, las acciones que quedan en etapa preparatoria o en ideación. Estos son conceptos que nacen de nuestra regulación actual en cuanto al concepto de tentativa. ¿Vamos bien por el momento? No quiero ir muy rápido, pero bueno, por ahí es 1 hora y media para meter varios conceptos vinculados a autoría. Cualquier cosita, si hay, o si voy muy rápido con algún concepto, alguna teoría, me avisan y profundizamos un poco más. De lo contrario, avanzamos en cuanto a lo que es ahora autoría, autor inmediato y coautoría. Bueno, vamos entonces a analizar una por una estas categorías, la de autor inmediato,
coautoría y la de autor inmediato. Vamos a comenzar por el autor inmediato o autor directo. Es básicamente el autor y quien domina el hecho, quien interrumpe o quien actúa, el famoso hecho delito de mano propia, por ejemplo, entre a robar y entre a robar empuñando un arma a determinado lugar. Bueno, ya creo que no merece mayor explicación, no quiero pasarlo por alto, pero sí mencionado, el autor inmediato y directo es el que básicamente es el autor y el que domina el hecho y que tiene total dominio de la situación y las riendas del suceso, en esto cuando hablamos de lo vinculado a la teoría del dominio del hecho. Se habla de autor inmediato cuando una sola persona, un individuo, quien tiene de propia mano de por sí y logra la consumación de ese resultado que se plantea. Un segundo elemento, a ver, estoy leyendo el chat, cuando pueda, por favor repita, el autor del libro sobre teoría del delito. Bueno, en realidad no hay un autor del libro sobre teoría del delito, sí en lo que hace a autoría y participación y a la teoría del dominio del hecho, es Klaus Roxin quien hace una modificación sustancial y se le asigna como padre de esta teoría y es la teoría que hoy prevalece en el análisis. Que está actualmente en su edición del tomo 2 del Tratado de Derecho Penal, parte general. Bueno, continuamos con el tema de la coautoría. Cuando tenemos la coautoría se da cuando tenemos dos o más personas que en conjunto y durante la etapa ejecutiva conducen o gobiernan la causalidad dirigiéndola hacia una consumación. La coautoría por ahí nos deja, empieza acá a aparecer el concepto de esta empresa o iniciativa empresarial o la empresa criminal, de división de funciones y demás, la coautoría. En el fondo lo que resulta es básicamente una empresa más allá del concepto económico de la misma, llevada al análisis en la situación de política criminal. La coautoría penal es la función dentro de la empresa criminal, los objetivos que encuadran en un tipo penal, en un resultado lesivo de los diferentes actores. Lo que nunca falta como ese objetivo de la empresa, la llamada coautoría, además de la realización típica de la determinado hecho, es la obtención de la impunidad posterior a la realización de la acción. En todos los casos delictivos, el objetivo del autor no es solamente la comisión de un ilícito, sino lograr o allanar el camino en cuanto a la impunidad una vez cometido el ilícito. La coautoría, en relación a los conceptos que desarrollamos y a lo que expresa Roxin, básicamente tiene tres grandes principios que antiguamente estaban abocados a dos principios y con un análisis en esto que hablábamos al principio de un tipo complejo se le agregó el tercer elemento y ahora vamos a ver por qué. Estos dos principios que habla la coautoría es la realización como principio número uno, la realización en conjunto de la coautoría tiene un esquema horizontal en donde todos los autores se conocen entre sí, saben qué rol va a cumplir cada uno y sabe qué es lo que le espera o cuál es la tarea que tiene otro, lo que caracteriza a esto que hablamos del concepto de empresa criminal. Al igual de lo que sucede con cualquier otra empresa, el reparto de funciones también puede ver, o lo pueden ver como la repartición o la autoría funcional, conforme a que cada uno le corresponde o se le asigna determinadas tareas. ¿Qué es lo que permite esto? Como decíamos, sigue la lógica de un concepto económico de empresa. ¿Qué es lo que permite esto? La división de tareas, un mejor o buscar una mayor eficiencia en el resultado, reducir riesgos
y buscar la impunidad en la consumación o en la realización típica de un hecho. Hay un reparto funcional de tareas en la coautoría. El caso de, volviendo a tomar el ejemplo del robo, el caso de que uno conduce un auto, el otro espera en la puerta, el otro entra, el otro se encarga de un cajero, el otro va, y así la diferencia y la división de tareas a los fines de analizar una coautoría. Expresado esto en cuanto al esquema horizontal de una coautoría, el segundo elemento del que se trata es el aporte esencial. El aporte debe ser esencial para poder incorporarlo a un codominio del hecho. No basta con cualquier tipo de aporte, sino de lo contrario, si consideramos cualquier tipo de aporte, sí ya nos correríamos a esta segunda columna que mencionábamos en cuanto a lo que hace a la complicidad. No cualquier tipo de aporte significa que estamos hablando de un aporte significante que le permite al coautor tener las riendas del suceso del ilícito que se está desarrollando. Roxin lo explica por la vía negativa: si suprimiéramos el aporte causal de ese coautor, el resultado no se produce. Entonces, por eso nos da como resultado lo que es el concepto de un aporte esencial. Como les decía, antiguamente había la denominación de dos conceptos, después Roxin incorpora un tercer elemento al análisis de la coautoría, que es el elemento subjetivo. Y esto obviamente va en forma correlativa, y con esto que hablábamos al principio, un análisis complejo. Al incorporar un elemento subjetivo es la decisión común que tiene el coautor de llevar adelante el hecho y el funcionamiento de esa empresa criminal. En definitiva y en resumen, es comprender lo que hace el funcionamiento de la coautoría desde la teoría del dominio del hecho, nos lleva al análisis de satisfacer estas tres exigencias, de las cuales dos son de concepto objetivo: la de formación horizontal, un esquema horizontal, y la del aporte esencial, y un tercer elemento de carácter subjetivo en cuanto a la decisión común de llevar adelante el hecho y el aporte a la empresa criminal. Esto que hablábamos al principio de la evolución y por qué, a mí en particular me parece un tema importante, el tema del análisis del complemento de la autoría y participación, es porque va de la mano del desarrollo que lleva los distintos accionarios ilícitos, y que también produce un análisis y que fueron superando distintos conceptos que por ahí han quedado caducos en lo que hace a la parte general del derecho penal, y específicamente en lo que hace al capítulo de autoría y participación, en donde antiguamente, no necesariamente con el concepto simple del complemento, centrándonos en un tipo objetivo netamente, sino también hasta entrando ya en aplicación de teoría finalista y con un análisis complejo del complemento, veíamos que ha evolucionado, y antiguamente, por ejemplo, en los años 60, años 70, quizás 80 también, el tema de lo que es delito lo que hace autoría y participación nos exigía la presencia física del lugar, es decir, que quienes dominaban, se le asignaba ese dominio de determinado hecho, quien gobierna la causalidad de un determinado hecho debía estar necesariamente físicamente en el lugar. Hoy, con el avance, ¿por qué les decía esto del avance de la tecnología y de las distintas aplicaciones, y el avance de los conceptos criminales también? Porque hoy es obvio que, por ejemplo, hoy desde un smartphone, desde un dron, desde cualquier evolución tecnológica, también se puede ser autor cumpliendo esos dos requisitos que hablábamos al principio del tipo objetivo y el tipo subjetivo, no necesariamente debiendo estar presentes en el lugar de la comisión del ilícito.
De hecho, ha quedado demostrado en algunos episodios y algunos episodios interesantes nuestros de nuestra legislación y jurisprudencia también. Quien hace, a mi entender, un aporte muy, muy interesante en lo que es autoría y participación, y del cual yo he tomado muchísimo para el análisis y confección de distintos artículos de lo que es autoría y participación, el doctor, el juez Daniel Rafeca, quien realiza y tiene un análisis y una visión muy clara de lo que es el complemento de autoría y participación, por lo que recomiendo los artículos de Daniel Rafeca en lo que hace a autoría y participación. Sin duda son muy ricos y un contenido muy, muy claro en el análisis de este complemento de la teoría del delito. Entonces, como le decía, el dominio, la teoría esta y el análisis del dominio del hecho tiene un aspecto en que el autor tiene en sus manos la configuración completa del hecho y la ejecución por sí mismo, y a su vez no necesariamente tiene que ser que la consumación ilegítima de ese hecho lo centre a él en el lugar, como decíamos, por el avance de distintos factores, entre ellos la tecnología, también ha producido que el mismo no necesariamente tenga que estar en el lugar. Sucede también en lo que hace a la coautoría, que el codominio o el dominio de la acción en los casos de coautoría puede cumplir dos conceptos que retienen sobre sus aspectos. Una celeridad y una eficacia al momento de avanzar sobre la toma de una decisión, y también cuando la empresa criminal deposita sobre determinada persona el aspecto de codominio sobre la decisión de no avanzar. Es decir, puede suceder el caso de realizar o no realizar una acción. El hecho de que todas esas personas deleguen sobre una persona en particular determinada acción no lo deslinda de responsabilidad en lo que hace al codominio del hecho, sino que es totalmente compatible con lo que hace a la decisión de la coautoría regulada en nuestro artículo 45. Por eso nuestro Código Penal en el artículo 45 textualmente dice que van a ser autores o coautores quienes tomasen parte en la ejecución del hecho. Tomar parte en la ejecución del hecho forma estos dos conceptos que analizábamos hasta acá. Bueno, explicada esta parte como primera medida de la autoría, de la coautoría, tengo miedo de no llegar con el tema a cumplir con los temas, que por ahí no quiero hacerme muy extenso. Vamos a pasar a la autoría mediata. Les insisto, les pido que por ahí me interrumpan si hay algo en lo que hace a coautoría que no quedó claro, o si fui muy rápido, que me pregunten, me interrumpan y volvemos a rever. En lo que hace a la autoría mediata, lo que caracteriza a la autoría mediata, el autor, es decir, quien tiene el dominio del hecho, no ejecuta de propia mano el delito, sino que se vale de un instrumento que va a ser el que va a ejecutar y consumar ese delito. No obstante esto, tiene el dominio del hecho haciéndose valer de ese instrumento. Cuando hablamos de instrumento, naturalmente, o la mayoría de las veces, este instrumento actúa sin dolo justificadamente, es decir, que va a realizar el hecho. De lo contrario, se actuaría con dolo. Este segundo o este denominado instrumento, actuarse con dolo, ya no sería utilizado como instrumento, sino que ahí ya no nos correríamos de una autoría mediata. Normalmente, como les decía, este instrumento actúa sin dolo. Cuando hablamos de instrumentos nos referimos sí a personas físicas, a personas. El concepto que se puede llegar a
a ver es los casos llevados a la práctica, los casos, por ejemplo, en que se utiliza un transportista sin que sepa que llevaba determinada carga, los casos de estupefaciente, donde se detiene un remisero y realmente no sabía que se le había colocado determinada carga y se utilizó al chofer como instrumento para cometer un ilícito, probando. Obviamente todo esto después va a quedar se va a tener que decir por una cuestión probatoria en cuanto al análisis más allá de los conceptos dogmáticos que estamos viendo hoy. Trasladado estos argumentos a la teoría del delito, lo que se está diciendo es que el autor no tiene el dolo para realizar el tipo penal imputado. Si no tiene el dolo, entonces ¿cómo finaliza o dónde termina esta situación? Caemos necesariamente en lo que aparece como error de tipo en aquella persona o autor que desconoce que está realizando un accionar o un elemento de tipo imputado, o que o que está configurando todos los elementos objetivos y subjetivos de determinado tipo penal. Precisamente son los casos más comunes de autoría inmediata. Luego, los artículos publicados, autoría y participación. En lo que pregunta acá Damián por chat, él tiene, ahora vamos a hablar más adelante sobre lo que es un tipo de autoría, que él tiene un libro referido a autorías, y si lo buscan no me acuerdo ahora, lo debo tener por acá, no me acuerdo ahora la editorial, y después es un gran académico que realiza muchas disertaciones y varias de esas están referidas a lo que es autoría y participación. Les decía, bueno, en lo que hace autoría inmediata muchas veces, si aquella persona que es utilizada como instrumento no actúa con dolo, lo que realiza, lo que sucede en ese instrumento es que estamos ante la existencia de un error de tipo en manos del instrumento. Muchos casos en donde hay personas en que le encomiendan o le mandan a realizar determinada gestión, insisto, va a haber y va a requerir un gran esfuerzo desde lo probatorio acá para llegar a poder aplicar estos conceptos de dogmática, pero realmente hay muchos casos en que la persona que se le encomienda o se le manda determinada tarea no tiene conocimiento, es decir, está ante una plena ausencia de dolo y es utilizado como un instrumento, donde acá sí nos centramos en un error de tipo. Cuando se va a cobrar un cheque, los temas de estafa y demás. Bueno, vamos a avanzar para que eso no se nos extienda demasiado. A ver, vamos a pasar al 45. La realización en la autoría inmediata, la ejecución del hecho en la autoría inmediata siempre la realiza el instrumento que actúa, más allá de que la persona actúe, por ejemplo, sin dolo. No obstante eso, la autoría inmediata y el concepto de autoría debe recaer sobre aquella persona que utiliza el instrumento. Después surgen muchos casos por ahí de análisis de trabajo práctico, o también que puede suceder en la práctica, donde, por ejemplo, puede suceder que se utilice a determinada persona para la autoría inmediata por falta de acción. Por ejemplo, cuando la persona o un ser humano es utilizado como un proyectil, por ejemplo, para que rompa una vidriera o que produzca determinado daño. Se lo empuja A, empuja B, B rompe, produce el tipo penal de daño. Sin duda que no se le puede imputar esa autoría a B, sino que quedaría el análisis de la autoría inmediata en A bajo estos conceptos de análisis
que estamos viendo. Son situaciones de la autoría mediata frente a actuaciones no típicas del autor inmediato. La autoría mediata, cuando el instrumento actúa sin dolo, esto que veíamos cuando se da el ejemplo del error. La autoría mediata y la actuación ilícita del instrumento, cuando el caso de que lo expresa también Zaffaroni en su manual con Alexis Loca, cuando una persona le incita al policía que detiene a un inocente porque A le dice que se lo robó, A le dice a B, que es policía, que se lo robó. Este accionar está incitado por un error, no es técnicamente el concepto de error, pero ese accionar incita a un instrumento lícito de actuación. O el tema sería también el caso de la estafa procesal, donde el juez dicta una sentencia ignorando la falsedad de determinados instrumentos. También existen los casos de autoría mediata por ausencia de responsabilidad del instrumento. Estos son los casos en que el instrumento actúa típica y antijurídicamente, pero no se le es exigible una conducta adecuada a la norma. Los casos en que la persona actúa en forma amenazada o bajo una causal de justificación. Los casos de autoría mediata ante la culpabilidad del instrumento son los casos de la incapacidad de culpabilidad, perdón, del instrumento. Es cuando se utiliza, las situaciones en que se utiliza, por ejemplo, a menores de edad para delinquir, donde la persona mayor utiliza a personas menores de edad para producir determinados ilícitos. Acá queda demostrada la autoría mediata de una persona valiéndose de un instrumento cuya capacidad no está demostrada, por lo tanto le permite una vía exculpatoria por el tema de la culpabilidad del instrumento, en este caso un menor de edad. La autoría mediata mediante los aparatos organizados de poder, sí, una situación, una teoría que sin duda es más que interesante de aplicación y desarrollada por Roxin, y ahora vamos a ver que también de aplicación en nuestra legislación, jurisprudencia también, sobre todo en lo que hace a los juicios de lesa humanidad. Bueno, hasta acá un repaso rápidamente. Hemos visto también tratado de las causales de culpación, por lo tanto también hablamos de las causales de culpación, del estado de necesidad, del error de provisión, también de la inimputabilidad en los casos de menores. Fuera de estas tradicionales, la autoría inmediata, hay una cuestión característica y en cierta forma extraordinaria, que es esto que hablamos de la autoría inmediata por los aparatos organizados de poder. Cuando hablamos de aparatos organizados de poder, hablamos de un aparato burocrático, el aparato burocrático del Estado, es decir, que determinada persona actúa bajo el manto y la protección del Estado como tal. El instrumento no es esta persona que referíamos por ahí en los ejemplos anteriores, sino que el aparato es una burocracia, una organización, un ejército, las Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, etc. Autoría mediata en virtud de un aparato organizado de poder. Hay una discusión en cuanto a si ese aparato organizado de poder necesariamente tiene que ser estatal, o si se podría trasladar a este análisis de conceptos a lo que hace el sector privado, como ser los cárteles de la droga y demás. En Argentina se aplicó la teoría de la autoría mediata por aparatos organizados del poder, en las causas de lesa humanidad, como les decía. Esto lo que hace es que permite condenar a autores de los mandos medios y altos en estructura de mandos que nunca jamás estuvieron presentes en los lugares, en las escenas de la realización de los hechos que les son imputados. Roxin lo cataloga en su análisis
como el autor de escritorio, porque físicamente, esto que hablábamos, también repasamos al principio, esto que hablábamos, que las personas son condenadas, pero jamás estuvieron presentes en los lugares de la realización de los hechos que se imputan. Ya sea centros de detención, bueno, vuelo de muerte, fusilamiento, centros clandestinos, es lo que pasó en nuestro país con los juicios vinculados a la época del 70. Lo que habían hecho, sin duda, era transmitir órdenes criminales, garantizar impunidad, aprovecharse de determinada información. Lo que dice puntualmente esa teoría está basado en el juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961. Hay una película que se estrenó, me parece hace un par de años, 5 o 6 años, que está por Netflix, en donde a través de la detención de Eichmann, se condena a los rangos medios y altos, no solo como autores porque ellos de alguna manera tenían el dominio de la situación del hecho a partir del control que tenían sobre el aparato de poder del cual formaban parte. Entonces es muy interesante porque es la primera vez que a partir de un caso tan resonante se aplica esta teoría a los fines de lograr una condena bajo los conceptos de autoría. Es decir, que los autores directos de determinado aparato de poder son netamente fungibles, son intercambiables. Puede ser que hoy esté una persona, mañana esté otra. Lo que sí es importante es cuando se da determinada orden criminal en esa empresa criminal que habíamos analizado con anterioridad, esa orden se cumpla. Es ahí que se entiende que por eso tiene que ser aplicable esta teoría y tiene que ser punible, en este caso bajo los conceptos de autoría mediato por aparatos organizados de poder, las personas que ocupan los determinados cargos. Casi siempre en su totalidad y análisis nos indica que estas estructuras son netamente autoritarias. Como le decía, bueno, muchas veces estos aparatos se han entendido que son organizaciones no estatales que tengan una estructura bastante consolidada, pero de un esquema muy verticalizado, en donde fluye una orden y donde sí o sí existe casi una necesidad imperiosa de que esa orden se ejecute. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, nos quedan 20 minutos. Vamos a pasar. ¿Cómo vienen? Bueno, por ahí cualquier consulta, díganme. Yo no quiero, entiendo que por ahí el tema de dogmática y autoría y participación, no quiero hablar todo el tiempo yo, porque por ahí puede llegar a ser muy tedioso si no siguen el hilo. Pero bueno, hasta acá hemos explicado la primera parte de lo que hace autoría y participación criminal en esa primera columna que les mencionaba al principio, de las personas que tienen el dominio del hecho. Autor, básicamente es, reitero, autor mediato, coautor y autor directo. Dicho esto, vamos a pasar a esa segunda clase de participación criminal, que son aquellas personas que no tienen el dominio del hecho. Acá hablamos de, como les mencionaba al principio, la complicidad primaria y la complicidad secundaria, también de la instigación. La complicidad primaria está prevista en nuestro ordenamiento, el artículo 45, y si bien para el legislador tiene la misma previsión de pena que para el autor y el coautor, o por lo menos en lo que hace a la teoría y a la pena en expectativa, eso se va a circunscribir a que alguien que partícipe de un delito y que realiza un aporte esencial a la empresa criminal, aporte sin el cual ese delito no se hubiese podido cometer, pero durante la etapa preparatoria.
este concepto sí es importante, y no durante la etapa ejecutiva. ¿Por qué? Porque si lo hubiese realizado durante, mejor dicho, esa etapa ejecutiva, ya no estaríamos hablando de partícipe primario, sino de una coautoría. Este es el primer caso de participación. Sí merece un análisis en cuanto a la diferenciación de, si bien tiene la misma pena en lo que hace a autoría y participación, es penado de la misma forma en cuanto a escala penal y a gravedad de injusto, no es lo mismo hablar de partícipe primario que de autor o coautor, más allá de que algunos podrán decir, bueno, pero a los fines prácticos, si al autor le quepa la pena de 3 años y al partícipe primario también le quepa la misma pena, no habría tanta discusión en colocar en una sentencia condenado indistintamente autor o partícipe primario a la pena de 3 años. Y sí, hay una diferencia en cuanto a la diferenciación de cuáles son los agentes y cuáles son los roles que ocupa determinada persona a la hora de ser perseguida o ser sancionada por la supuesta comisión de un ilícito penal, en eso que veíamos al inicio de la charla en cuanto a la acción típica antijurídica y culpable. Entonces, como le decía, el actor primario tiene que haber realizado ese aporte esencial durante la etapa preparatoria y no durante la etapa ejecutiva. Luego tenemos la complicidad secundaria la complicidad secundaria. Bueno, acá algo antes de pasar a esto, las clases de participación son de la complicidad, como les decía, en aquellas situaciones en que no tienen el dominio del hecho, la complicidad primaria, secundaria e instigación, son conceptos que solo funcionan en los delitos dolosos. ¿Esto por qué? Porque ya de por sí, naturalmente, el tipo penal culposo tiene otra estructura. Por lo tanto, el análisis de complicidad no va a ser posible adecuarlo a un tipo penal culposo. Por eso es importante que tengan en cuenta que la participación, la complicidad, haciendo y respetando la aclaración que les decía a un inicio, la complicidad en lo que hace solo funciona para los delitos dolosos. Se circunscribe a los casos que alguien participa en un delito o realiza un aporte a la empresa criminal, aporte sin el cual no hubiese podido cometerse, no se hubiese podido cometer ese ilícito. El aporte, como le decía, lo importante, y quiero remarcar esto, lo importante es que el aporte haya sido sobre la etapa preparatoria y no en la etapa ejecutiva, la participación primaria. Esto es la importancia del análisis del iter criminis, ese que mencionábamos al inicio, porque es lo que nos va a diferenciar entre una autoría, una coautoría y una participación. La complicidad no es punible hasta que el autor comience la ejecución. Esto también es importante porque hace al concepto de accesoriedad cuando hablamos de la complicidad y de la participación. Creo también lo mencioné en el pasar de la charla, cuando hablamos de por qué es importante que sea punible a partir del comienzo de ejecución, por cómo recepta nuestro ordenamiento legal el tema de la posibilidad de la punición de los actos de la política criminal, de los actos del iter criminis, a partir de qué momento es pasible de aplicación de pena, pasible de la punibilidad por parte del Estado. El aporte esencial a la empresa criminal tiene que ser durante la etapa preparatoria, nos menciona, si bien no lo dice tácitamente, es lo que se desprende del análisis del 45. Ese aporte puede ser prestado por el cómplice autor hasta el momento de consumación del hecho, y toda aportación dada con posterioridad, esto es otro punto importante, todo aporte que sea dado con posterioridad a ese momento ya no constituye un acto de favorecer, sino que comúnmente en la práctica es lo que queda consumado o queda categorizado dentro del tipo penal del encubrimiento. Bueno, acá podría llegar a presentarse una dificultad con el codominio funcional, pero
creo que, entiendo que habiendo explicado la situación de la coautoría, está clara. Cualquier cosa, si alguien tiene alguna o presenta alguna duda en cuanto a esto, me lo hace saber y ampliamos. La participación en la cooperación dolosa, en un hecho doloso ajeno. Por lo tanto, no es posible ni la participación en un tipo penal culposo, esto que le decía, en hechos principales culposo o doloso, ni la participación dolosa en un hecho que principalmente puede ser culposo. La complicidad nunca es autónoma, la complicidad siempre hablamos como accesoria, y esto es lo que nos va a llevar al análisis que estábamos haciendo. Es siempre accesoria y es principal de lo ajeno. El cómplice puede apoyar al autor en la realización de un hecho que es ajeno. Expresado esto, sí, nos pasamos al 46, que el 46 de nuestro ordenamiento del Código Penal regula la participación secundaria y define el carácter negativo, es decir, que se castiga penalmente cualquier otro aporte que nos llegue a considerarse complicidad primaria. ¿Qué vamos a tener con la complicidad secundaria? Con la complicidad secundaria, al ser definido con carácter negativo, nos establece un techo y un piso para encuadrar su definición. Nosotros tenemos como techo de esa complicidad secundaria, como techo, perdón, de la complicidad secundaria, vamos a tener la complicidad primaria, es decir, que si ese aporte llega a ser considerado de aporte esencial, ya traspasa ese techo, por lo tanto va a dejar de ser complicidad secundaria para sí entrar en la categoría de complicidad primaria. Y como piso va a tener a que estemos hablando de un aporte banal que va a encuadrar o enrolar en lo que originariamente se lo denomina la provisión de regreso causal de aporte. Es un aporte usual o que puede ser enmarcado en el desempeño de alguna profesión u oficio. Sería el hecho de los comúnmente aportes banales, porque si no, lo que produciría esto sería un sinnúmero de posibilidades de imputaciones en cuanto a autoría y participación, en este caso de complicidad. Sería el caso de quien carga combustible a una persona que va a cometer un ilícito, o de quien toma un remis y el remisero se sube al remis y le dice, bueno, déjeme en la esquina de Merced y San Nicolás que voy a robar el banco. Son aportes banales que se haría, la provisión de regreso es lo que pone el piso a la complicidad secundaria por una cuestión de técnica procesal y de política criminal. Por último, a ver, estamos cumpliendo bastante bien el tiempo, por último nos queda el concepto de la instigación. El concepto de la instigación básicamente es conocido como la persona de atrás. Es la persona de atrás la que crea el dolo a otra persona para que ejecute determinado acto. Esta persona actúa con dolo propio y con determinación. Esta persona de atrás de la cual hablamos, sin duda que es un actor directo o inmediato en estos conceptos que hablábamos al inicio. El instigado toma autónomamente su decisión de delinquir y actúa con autodeterminación, pero por lo tanto lo injusto también va a ser atribuible. Lo injusto en la instigación no es el dominio del hecho de la voluntad del otro, sino que el poner en dolo en la mente del autor, es colocar, sembrar el dolo. Por eso comúnmente en los libros lo que encontramos es sembrar el dolo en la cabeza del autor. Es bastante común que suelen aparecer este tipo de situaciones cuando existe una ascendencia de poder, ya sea de familia o poder económico. Hay otro caso del tema de las instigaciones, que son aquellos hechos en donde las instigaciones suceden por la aplicación de cuando hay un precio o una recompensa por la comisión o no de determinado hecho. Acá sí hay una persona detrás que paga a otro sujeto para que realice de propia mano el ilícito, y en estos casos hay una persona detrás
que solamente realiza un aporte espiritual y económico. Podría llegar a ser un poco más complejo en este caso que menciono, el tema de la autoría mediata o la instigación, pero sí definir que existe una instigación comúnmente, por ejemplo, el caso de los sicarios, es encuadrado en el caso de la instigación por ser la persona quien sin propósito inserta el dolo en cabeza de un tercero. El instigador en el inter criminis se sitúa en ese primer segmento de la misma, es decir, la ideación, esa etapa que si bien no es punible al comenzar a ejecutarse el inter criminis y a producirse la ejecución del hecho, esa etapa, esa ideación, la de sembrar el dolo sí es punible para el caso de la instigación, porque sin esa ideación no se hubiese cometido el ilícito, por lo tanto es el motivo que produce la punibilidad del 45. Otro análisis que merece hacer cuando hablamos del instigador es nuestra regulación no recepta la cadena de instigadores, solamente pena al instigador directo, es decir, no podría ser posible que encuadremos o que se le intente aplicar la punibilidad al instigador del instigador. B le dice a C que le diga a D que cometa tal ilícito. En nuestra legislación eso no es receptado, por lo tanto la cadena de instigadores no está sancionado, así se lo pena con el 46 al 45, perdón, al instigador. Zaffaroni hace un análisis cuando nuestro 45 dice textualmente el autor de determinación, es decir, que el que determinara el 45, a ver, lo tengo acá, textualmente dice: el que tomase parte de la ejecución de hecho o prestase autor o autor de auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse tendrá la pena. En que en la misma pena incurrirá lo que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo. En esta última parte, el 45 infine, Zaffaroni entiende que abarca el concepto de instigador y autor mediato. Esto puede traer alguna dificultad cuando hablábamos y lo relacionamos con esto último que mencionábamos con los conceptos de autoría mediata y la autoría mediata bajo poderes del Estado organizado, autoría del Estado organizado. No hay instigación en los homicidios culposos, esto recalcando lo que mencionábamos recientemente, siempre hay una instigación recae sobre los tipos culposos, y sí lo que puede haber en los tipos culposos es algún tipo de autoría, pero cuando hablamos de instigación necesariamente nos abocamos al análisis de los tipos dolosos. Bueno, dicho esto, creo que concluyo en forma, por lo menos, un panorama general en lo que hace al complemento de la autoría y participación en el análisis de la autoría del delito bajo los conceptos complejos del tipo objetivo y subjetivo. Creo, Natalia, que cumplí con el tiempo y bueno, sí, quedamos a disposición de si alguien quiere realizar alguna consulta sobre lo que se expuso. Bueno, muchas gracias por tu exposición y abrimos la ronda de preguntas si alguien tiene alguna consulta para hacer al respecto. Me parece que ha sido muy claro. ¿Fue muy claro o no entendieron? ¿O se quieren todavía ver el partido? Es un rato todavía. Estuvo muy bueno, doctor. Bueno, muchas gracias, Patricia. Bueno, si te parece bien y no hay preguntas, damos por concluida la exposición del día de hoy y la reunión de Zoom. Y te agradecemos que, gracias a la virtualidad, estés con nosotros. Y bueno, en un próximo encuentro te esperamos acá en el Departamento Judicial de Dolores.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchando. Y bueno, ojalá dentro de poco nos podamos ver. Encantado de hacer un encuentro presencial y dialogar un poco sobre derecho penal. Bueno, que tengan todos muy buenas tardes y damos por concluida la reunión. Gracias, doctor. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego.